Amigas y amigos, bienvenidos a Grand Prix, su rúbrica semanal de deportes a motor por OK 101 FM Stereo. Llegamos a ustedes gracias a Yanis Bello en la producción general y Bayán Campos en la edición y montaje. José González en los pits y al volante, quien les habla, Salvador Facio, certificado de locución 30274. Y entramos a lo que es nuestro último programa del año 2019 para despedirnos. Y tenemos con nosotros a don Manolo Ruiz, leyenda de la motonáutica y la restauración en el estado Zulia. Bienvenido, don Manolo. Con las buenas tardes, felicitaciones en el programa y esperemos conversar un largo rato acerca de estas actividades. Sí, señor. Y a ver, señor Manolo, ¿cuál fue su inducción? ¿Cómo entró usted al mundo de la motonáutica? Bueno, siempre fui aficionado a todos los deportes, automovilismo, motonáutica, todo lo que tenga que ver con motores. Pero fue en un rally que fuimos al Orinoco y fue mi hermano Alfredo. Primero fue hasta allá y entré ya más que intensamente con el rally del Orinoco, y después mi hermano Alfredo empieza a correr. Y yo corrí en la primera carrera que hicimos aquí en el Mirador de la Marina hace X cantidad de años. Después esa lancha la corrió mi hermano Alfredo, y después ahí continuó mi hermano Alfredo, que fue el que llevó la parte grande en la motonáutica, ya que fue 2 veces campeón nacional en lo que se llama la Fórmula 1 de la motonáutica. Lanchas que andaban en esa época 118 millas, que era el récord nacional en esa época. Son lanchas de circuito, no son lanchas de rally, que es otra cosa, que es resistencia, y poner los motores resistentes para que aguanten una semana navegando 4 y 5 horas al día. Ese tipo de lancha, la que corría frente al Mirador del Lago y las que corrían en el Rally del Orinoco, obviamente son lanchas diferentes, pero ¿cuáles son de B profunda, casco Pantera, casco Santos? ¿Cuál es la diferencia en la profundidad de la quilla de la lancha? Es que son cascos en B modificadas, o sea, una quilla central y 2 quillas laterales, ¿no? Motor central, y llevan patín en la parte de abajo del casco para que levante más la lancha. Esas son las más, como en aquella época la Manta, que era una lancha modificada. Esa vino por aquí el molde y vino de ganar un premio en California. Esa era una lancha de 19 pies, casco en B modificada. Después venían los cascos en B solo, B profunda. Ya esas eran por categoría, eran otras categorías ya inferiores, porque la categoría BT, que era la máxima categoría, esa categoría casi todas las lanchas eran canchas de B modificada. Había una no estaban homologadas a ser B modificadas, sino que podía ser casco en B, pero tenía muchas más probabilidades la otra lancha. ¿Que serían de B profunda? Casco en B modificada, casco en okay. B en el centro y 2 pontones en los costados. O sea, cuando levantaba la lancha, entraba aire por los 2 pontones de los costados y quedaba solamente la B del medio. Estamos hablando de cuántos motores y cuántos caballos de fuerza para esa lancha en específico. Cuando se empezó con un motor de 225 caballos, después se fue llevando a 250, y el último motor que se hizo para esa época ya era, porque era por fase, era un Evinrude fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, fase 5, que se hacían en Waukegan, Illinois, que estaba la fábrica de Evinrude. ¿Eran motores 2 tiempos, 4 tiempos? Motores de 2 tiempos. 2 tiempos. ¿En qué consistían las modificaciones? No sé, tapas de compresión, válvulas. Todo. Eran pistones diferentes, tapas diferentes, todo diferente. El plato era de aluminio. Es un motor diferente. Ya era un motor, no era un motor. Se basaba en el block original, pero todo lo demás eran modificaciones. Era un motor de carrera, específicamente para correr. Y esos motores se podían usar tanto en carreras como en el Orinoco, que son de resistencia y de velocidad. En el lago también se podía utilizar. Se utilizaba el mismo motor, pero con unas modificaciones. Una limitándolo, una llevaba válvulas
válvulas de aluminio, otras tenían válvulas de fibra de carbono, y depende de las válvulas que le iban poniendo. Ya de ahí, esa técnica la manejaba mi hermano Alfredo y la manejaba Luis Lugo, el popular negrito, que desgraciadamente falleció hace unos 8 años. ¿En la motonáutica o...? No, falleció... Muerte natural. Muerte natural. Sí, bueno, aquí en el lago tuvimos algunos eventos, por ejemplo, el señor Tinoco, eso fue aquí en el lago de Maracaibo. Es correcto, aquí nosotros montamos varias carreras, la mayoría las montamos en el Trompo, en el río Limón. Ahí montamos varias carreras nacionales que venían como 40 lanchas de fuera, de toda Venezuela, venían a correr íbamos a correr a todos los estados, eran 12 carreras al año, una todos los meses. En esa época, que fue uno de los auges más grandes de la motonáutica nacional, hicimos varias carreras aquí frente al Monumento a la Marina. En una de las carreras hubo un acontecimiento de que uno de los pilotos no se puso las normas de seguridad, hizo un blowout, pegó y salió contra la lancha y falleció. Estamos con don Manolo Ruiz, leyenda de la motonáutica en el estado Zulia y a nivel nacional. Estamos en Grand Prix, el último programa del año por OK 101 FM Stereo. Nos vamos a un pit stop, pero quédense con nosotros que ya regresamos. Y regresamos de nuestro pit stop aquí a Grand Prix por OK 101 FM Stereo en este último programa del año 2019 y cerramos con broche de oro con una leyenda de nuestra motonáutica y de otras categorías también ha incluido el coleccionismo y la restauración, don Manolo Ruiz. Y continuamos con nuestra entrevista a don Manolo Ruiz. Don Manolo, estábamos hablando de aquel famoso accidente que hubo frente al Parque La Marina, el Mirador del Lago, la Plaza del Buen Maestro. Ese era el circuito que se conocía en esa época para hacer las carreras aquí en Maracaibo, ¿correcto? Sí, es correcto. Estaba el circuito del Trompo en el Moján, que es un circuito muy bueno por la tranquilidad de las aguas. Ahí entonces, pero había el otro, que era el que estaba frente al Monumento a la Marina, que ese era otro circuito, pero sí este circuito sí tenía la entrada de turbulencia en las aguas, porque tenía el tránsito de las lanchas que iban de Maracaibo a la costa oriental, y entonces generaba cierto oleaje cuando llegaba a la orilla, y esa ola interfería en la ejecución de la carrera, porque eran lanchas para aguas tranquilas, para aguas no picadas. Y ahí hubo el percance de un piloto que tuvo un accidente no fue choque con lanchas ni nada, sino lo que llaman un blowout. Cruzó una boya y venía una ola de esta y chocó con la ola, y eso frenó la lancha como chocar un carro a 80 kilómetros por hora, porque el golpe es durísimo contra la ola y la lancha. Ahí él no llevaba las normas de seguridad, que su chaleco especial, de esos chalecos especiales Simpson, que llevan todas las normas de seguridad. Puedes caer al agua y no te va a ahogar porque tiene su espaldar, su pechera, todo. Él por el calor no se amarró bien el chaleco, lo dejó abierto y tal, y tuvo el percance que con el golpe ese le pegó el volante en el pecho y falleció. Es la único, por lo menos aquí en Venezuela, accidente de lancha en toda la trayectoria de la motonáutica. En Venezuela, que yo conozca, en las carreras ha habido 3 accidentes. El médico Faría, que fue en Puerto Ordaz, uno en Ciudad Bolívar, también en aguas de río, y que hubo aquí. De resto no hubo accidentes así durante todos los años de la motonáutica. Háblenos un poco de esa zona del Rally del Orinoco. Tengo entendido que le dicen el infierno. ¿Cómo es esa zona? ¿Cómo es pasar por ahí con una lancha? Bueno, la parte esa en realidad son rocas grandes que están cuando el Orinoco sube, que está el Orinoco full de agua, se genera en la parte de abajo, hay muchas rocas. Esas rocas, con la velocidad del río, generan unos remolinos. Esos remolinos salen a flor de agua
con unos huecos, como quien dice, como de 6, 8, 10 metros de ancho. Y cuando uno viene con la lancha a cierta velocidad, uno se consigue que en el camino con esos huecos, pues, si tú en un hueco de esos caes, ¿no? Con la lancha, que es una lancha de 19, 20 pies. Bueno, en el Orinoco ahorita hay lanchas de 30 pies, pero lanchas de esos pies. Tú caes en un hueco de eso y si te salvas es de casualidad, porque eso lleva una velocidad y se llamaba eso lo dinamitaron en marea con el río Bajo, la ferrominera creo que fue, que pasaba gabarras por allí. Eso dinamitaron las piedras de abajo para evitar que los grandes remolinos se formaran. Siempre se forman, pero no de esa calidad de remolino que se formaba en esa época. Ahí el que caía ahí perdía la lancha, y si podía salirse a flote con el remolino se salvaba, si no, no se escapaba. Eso se llamaba el Paso del Diablo. Todavía tiene el nombre, pero ya no es lo que era hace 30 años atrás, pues. ¿Se perdieron lanchas y pilotos ahí? Ahí hubo un accidente del piloto Pepe Vaso, que venía en la carrera, él y el copiloto venían en la carrera y entraron a esa velocidad, entraron de frente contra un remolino de eso, y bueno, y ahí la lancha no salió. El helicóptero, que en esa velocidad siempre la federación utilizaba 2 helicópteros para ir encima de las lanchas por si acaso un percance. Ahí la lancha cayó, ellos salieron disparados de la lancha y quedaron en el borde del remolino, y el helicóptero los rescató a los dos. La lancha sí se perdió y más nunca se supo de ella. Se la llevó el remolino para el fondo y ahí entre las piedras se desintegró. Ese es el único así accidente que yo conozca. Pasó ahí. Susto, sí, muchísimas personas han pasado susto, pero no ha llegado a mayores. Ahora nos cuenta de las veces que usted habrá pasado sobre el Paso del Diablo, pero primero vamos a un pit stop en nuestro último programa del 2019 con la leyenda de la motonáutica, don Manolo Ruiz. Quédense con nosotros que ya regresamos. Amigas y amigos, y regresamos de nuestro pit stop a la pista en nuestro último programa del año 2019 antes de darnos el feliz año, y continuamos en nuestra entrevista aquí por OK 101 FM Estéreo y su programa Grand Prix con este servidor, a don Manolo Ruiz. Don Manolo nos estaba contando las veces que usted pasó en el Rally del Orinoco por esa zona que llamaban el Paso del Diablo o el Infierno. Pasó por ahí. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es pasar a 80 millas por hora sobre un remolino que se traga una lancha? Bueno, es una experiencia que tú pasas por una de las márgenes o donde estás y pasas normal. Depende de la carrera. Solamente a mí, las veces que fui al rally, solamente una vez me sentí un poquito difícil la cosa, porque pasé, no sé, serían 10 metros de uno de esos. El copiloto que llevaba, se le iban a salir los ojos viendo el hueco aquel que tenías ahí al lado. Y bueno, pero perfecto. O sea, y si tú pasabas por unas márgenes y ya la lancha que iba adelante, tú la seguías, ya esquivabas la parte esa de donde estaban los remolinos. Pero el resto no. También hay una cosa, también hablando de remolinos, y aquí en el lago, cuando hacíamos el Rally Náutico Sur del Lago, que era otro evento que lo llevamos a hacer durante 20 años, y era para llevar labor social a los niños de el Congo Mirador, Ologá, Chamita, Puerto Concha, Bobure. Hacíamos una labor social con esos niños y le llevábamos aquí, recogíamos y llevábamos 30, 40 lanchas que iban eso durante 4 días a hacer la navegación en el lago. Eso lo copiamos del Rally del Orinoco al Rally Náutico Sur del Lago, que es el que hacíamos nosotros aquí. Y esa experiencia era muy bonita, porque uno pedía colaboraciones con diferentes
papelerías de aquí, farmacéuticas, y le llevábamos a cada sitio, le llevábamos una dotación de útiles para las escuelas, le llevamos a la parte de sanidad, a la dispensario, le llevamos lo que pudiéramos conseguir y reclutábamos en el rally amigos, médicos, pediatras, los invitábamos al viaje y ellos iban colaborando y en cada sitio donde llegábamos hacíamos una jornada. Ese evento era muy bonito, los niños le llevábamos su piñata, le llevábamos su carita pintada, regalo. Una de las cosas que teníamos en ese rally nuestro era llevar todo piloto de lancha, se le quitaban puntos si él no llevaba al rally 2 regalos para niños, 2 regalos para niñas, tenía que llevar útiles escolares y el que podía colaborar, eso era prioritario, el que podía colaborar con algunas medicinas que las llevara. Entonces nosotros hacíamos un gran paquete que le íbamos donando a Congo Mirador, Ologá, Puerto Concha, Chamita, Bobure, donde quiera. Ya coordinábamos con los alcaldes de esa época, íbamos coordinando con los alcaldes y con las fuerzas vivas de la región, hacíamos todo pues. En la parte de apoyo logístico que hacíamos aquí, nos apoyaba en esa época el 903 de la Guardia Nacional, que nos brindaba una patrullera que iba con nosotros colaborando para cualquier. Y cuando íbamos allá a la zona, entrábamos a la zona sur del lago, ahí estaba el comando, era el centro de operaciones, el T2, que era el del ejército, de la marina. Ellos nos colaboraban allá con 2 lanchas piraña con los funcionarios a cargo de un capitán que era el que nos acompañaba en todas las labores de seguridad. Era excelente eso que nosotros desarrollábamos en esa época. Tuvimos 20 años haciéndolo hasta que se puso la cosa un poquito complicada por falta de combustible, teníamos problemas ya en las zonas por seguridad y tuvimos que obviarlo. Pero en ese momento era muy bonito. Te hacía hincapié, que me desvío un poco. En esa zona, en uno de los rallies de nosotros, había las típicas mangueras. Manguera es lo mismo de lo que va hacia abajo, pero va hacia arriba. Un remolino hacia arriba, un vórtice hacia arriba. Sí, un remolino que lo llamaban en el sur del lago manguera, que es como los tornados allá igualito como un tornado que se ve en los Estados Unidos. Como un geyser. Los mismos tornados que se ven en la zona de Texas, Wyoming, eso se ven unos tornados que es un chorro de aire que va dando vueltas hacia arriba. Bueno, a nosotros nos tocó en un rally 2 tornados grandísimos, que había un viento que cambia vas normal en la lancha, pues te pega un viento frío y empieza un viento durísimo y ves a lo largo, no sé, 100 metros, 200 metros, ya ves que viene aquello levantando hacia arriba. Y es impresionante porque el que entre ahí va con lancha y todo para arriba. Entonces lo observamos en uno de los que observamos unos tornados de esos en el lago, que los que han sido capitanes de las lanchas de la compañía petrolera los han visto. Es común para ellos ver esa actividad en el lago, pues. Qué paradójica, ¿no? La dualidad del piloto en sí, ¿no? Que por fuera hay que tener el pellejo muy duro para enfrentarse a cosas como esa, pero también por dentro tienen su corazón blando cuando es la hora de contribuir con los niños, las necesidades, los pobres, las poblaciones menos afortunadas, como nos venía contando, ¿cierto? Sí, es una experiencia con nosotros muy bonita, ¿no? De llegar a las comunidades y después que te recuerdan, porque ha pasado años y nosotros hemos ido al Congo Mirador y tú llegas allá después de haber pasado, no sé, sin ir tiempo, y te recuerdan los niños que tenían 5, 6, 7, 8 años y llegas allá y te saludan y tal, y cuando vienen, y después vas a Ologá, después vas a Puerto Concha y los niños de las escuelas todavía ya se acuerdan. Ya ahorita son, no sé, unos hombres, tienen 18, 17, 20 años y más, pero te recordaron de aquella época cuando tú estuviste allá compartiendo con ellos y con la misma comunidad, con toda la gente de la comunidad. Eso me consta porque en estos días lo recordaron por un evento en el que usted contribuyó, pero de eso vamos a hablar cuando regresemos de nuestro pit stop. Quédense con nosotros.
regresamos de nuestro pit stop aquí a Grand Prix y la entrevista a don Manolo Ruiz en nuestro último programa del año 2019. Don Manolo, estábamos hablando de que por lo que le había tocado a usted en los rallies, en las carreras, enfrentar peligros, pero a la vez darse a las obras de caridad y sociales, que sí, el piloto a veces tiene el pellejo muy duro, pero tiene el corazón muy blando. Recuerdo que estuve recientemente en el festival 60 años de rock en el estado Zulia, que se dio en el Cebás, y músicos de Blondel, de La Gran Fogata, los Blondel, La Gran Fogata, los Impala, tantos otros grupos de aquella época que estuvieron representados en esa manifestación, dijeron que fue usted quien colaboró con una gabarra en el centro del lago de Maracaibo para que ellos hicieran un concierto ahí alrededor de una cantidad de lanchas que se entretuvieron con este rock and roll para todas las edades, y que bueno, la gabarra la puso usted. ¿Qué nos puede decir de esto? Bueno, sí, ellos me dijeron, bueno, Henry y cantidad de... Bueno, estaba ya Henry Stephen también en ese grupo. Había varios grupos, sí, mucha gente famosa. Bueno, pero yo en ese momento yo no tengo gabarra, sino lancha. Pero había amigos que tenían astillero y tenían gabarra. Entonces le hice el lobby, lo llamé, le dije, mira, para este evento que tienen estos amigos, que tal, que van a tocar en el lago y tal. Entonces ellos tuvieron la bondad de prestar la gabarra, llevarla al sitio, anclarla, ponerla en el sitio y después irla a recoger después del evento. Entonces, bueno, fue una amabilidad de estos amigos que sí estaban en aquella época. Estamos hablando de hace 30 años. Más. 40. Como 40 años hace de eso. Bueno, después de 40 años todavía recuerdan aquel favor. Eso quiere decir que ser de buen corazón no se olvida siempre y no se olvida fácil. Sí, fue una época que en esa época todos éramos, en ese momento todos éramos iguales, relativamente éramos unos chamos y cada quien se reunía, y lo mismo de cuando salíamos a las plazas, las fiestas, era grupos de esa etapa de 25 a 35 a 40, esa etapa de ese medio de que éramos los grupos y la gente que salía a tocar, que donde estaba, bueno, eso estaba los Quinteros, estaba en el rock ahí, Francisco Quintero, estaba Henry Stephen, estaba Servando Alzati, estaba Henry Men, bueno, pare de contar, una cantidad de músicos que uno los empieza a recordar, que todavía la memoria está buena, ¿no? Sí, los tuve a algunos de ellos aquí en este programa. La relación que hay entre el rock y las altas velocidades, la adrenalina, y bueno, carro, moto, lancha, es más o menos lo mismo. Ahora bien, háblenos un poco. Por cierto, saludamos a todos estos grandes músicos con mucho cariño desde esta cabina, y los grandes pilotos que usted conoció: Viriato González, Viriato Rodríguez, Graciliano Leal, Juan Viguier, su mismo hermano Alfredo Ruiz, que nos va a decir entre usted y Alfredo cuántos campeonatos ganaron, cuántos rallies del Orinoco. Háblenos un poco de toda esta camada de pilotos de los 60, 70, 80, 90 que usted conoció y contra quien usted corrió. Bueno, uno de los que correr, más que todos son del centro. Ahorita no recuerdo así por lo menos nombre de cada uno, pero los que estaban en esa época, que ya esos están en otra etapa, ¿no? Que eran Viriato Rodríguez, Santos, que fabricaba las lanchas Santos, estaba el portugués. El del portugués, excelente persona. Muchos de ellos fallecidos. Estaba Pedro Etallo, todos son estos de Caracas, campeones en aquella categoría. La primera categoría que hubo de carreras de lanchas aquí eran catamaranes hechos con madera que trajeron uno de fuera y después lo reprodujeron aquí, y fue Viriato Rodríguez y Santos fueron los que copiaron ese catamarán. Y después de madera, era como un contraenchapado que utilizaban ellos. Hicieron catamaranes, eso claro, con motores de
eran motores de 80 caballos, lo máximo 70 caballos, 75 caballos. Ya después empezaron a irse para arriba, vino la parte de fibra de vidrio, y ya cuando llegaron ellos a fibra de vidrio, yo era un chamo, en esa época cuando yo iba a Caracas yo tenía 16 años, y siempre iba a mirar qué era lo que estaban haciendo esa gente allá, porque yo ni llegara a cómo comprarme una lancha, imposible, sino lo que hacía era, pero siempre me gustaba y era un hobby, pues. De todos esos pilotos, hubo algunos, por ejemplo, Graciliano Leal hizo también una incursión en los piques. Sí, Graciliano, hubo una época que eran piques, ¿no? Eso eran piques, y los piques eran en el aeropuerto que ya había desaparecido, el aeropuerto de Caujarito, de Grano de Oro, y pasa, si sale aquí, inaugura La Chinita. Cuando inaugura el aeropuerto de La Chinita, el aeropuerto de Grano de Oro, empezamos a utilizarlo como pista de pique, sin ningún permisología ni nada. Y entonces ahí íbamos, todos los que teníamos un carrito más o menos emparapetado, íbamos a picar allá. ¿El suyo? Entonces, yo tenía en ese momento un Renault Gordini 4CB, y el motor era un motor Gordini que me vendió Jacques Barré, que Jacques Barré era el representante Renault aquí en el estado Zulia. Él me vende ese motor Gordini, era un motor demasiado potente, lo monto sobre una carrocería de un Renault 4CB, que es un Renault pequeñito, y bueno, la relación tenía una arrancada durísima, ¿no? ya que picaba con Camaros estándar, con carros estándar, V8 picaba el carro y se comportaba muy bien, pues ganó varias veces en su categoría. De resto, después vino los carros ya caballaje 8 en B modificados, ya de más fuerza, y Graciliano tenía un Chevy Nova con todos los hierros, muy potente. Y en la costa oriental ahí venía otro de un francés, no recuerdo el nombre, que había hecho uno como un fórmula, como un tabaco, de aluminio con 8 cilindros también. Bueno, esa vez hubo un accidente con esos dos carros, y ahí se acabaron los piques en el aeropuerto. Estaba también un amigo de nosotros que le decíamos Pechocha, ¿entendés? Que era él el que nos ayudaba a quitar la gente en la llegada, porque toda la gente se metía en el borde de la pista, y bueno, ese era un riesgo total que corría uno ahí, pues. Y terminó, bueno, con eso, con el accidente se acabaron los piques ahí, y entonces después venían piques callejeros, hasta que después viene el autódromo La Chinita, que era como se llamaba, el autódromo Los París, era el autódromo La Chinita. Esa es una iniciativa con el primer autódromo de Ímolo Di Bartolomeo, el dueño de Onica. Okay. Simplicio Flaviani, que también era contratista, y estaba otro amigo, el Mono Montero, el mono que tenía, creo que los terrenos, y ahí se juntaron el Mono, Flaviani, Ímolo, y había otro más que no recuerdo ahorita. Ellos se reúnen y ellos construyen el autódromo, y de ahí empezaron las carreras, pero carreras de circuito. Ya ahí no había pique ni nada, sino ahí hay una carrera que era el premio de La Chinita, que se hacía ahí, ahí venía de toda Venezuela y se iba con todos los de la ley. Muy bonito ese evento. Vamos a seguir hablando de esto después de este pit stop. Quédense con nosotros que ya regresamos. Y regresamos de nuestro pit stop aquí en OK 101 FM Stereo y su programa Grand Prix con este servidor. Y tenemos con nosotros a don Manolo Ruiz, que nos hablaba de su incursión de varias décadas en la motonáutica, pero también en otras categorías. Estábamos hablando de los piques, usted presenció el famoso accidente del dragster en el aeropuerto de Grano de Oro, cuando ya no era aeropuerto, sino que se usaba para picar. ¿Cuántos campeonatos nacionales y cuántos rallies del Orinoco se ganaron? Siempre Alfredo hizo un segundo lugar, un tercer lugar, pero nunca logramos ganar. Quien gana el rally en su categoría
y en toda el rally y en toda la es mi hijo Manuelín con el hijo de Luis Lugo, con Germán. Ellos dos ganan el Rally El Orinoco en su categoría en todas las opciones. Se llevaron todos los premios. Se llevaron velocidad, constancia, todos los premios. Eso lo ganaron ellos hace como 6 años. Ganan ellos el Rally El Orinoco con una lancha casco en B, 16 pies con un motor de 250 caballos. Ellos lo ganan. Pero y nosotros eran, bueno, de los piques yo gané unos cuantos, pero no sé cuántos, en aquella en el aeropuerto. Y después en la carrera de circuito, Alfredo ganó una que otro. En las carreras de circuito estábamos con Opel Manta, en las cuales estaba, de esa serie estaba Paul Wells, que yo tengo ahorita el carro original de él de carrera, él me lo regaló, yo lo restauré y lo tengo guardado, el Opel Manta de Paul, que se llevó 3 campeonatos nacionales en mecánica nacional. Era una belleza de carro, motor 2 litros, Opel con 2 carburadores Weber de doble voz, una belleza de carro, era con el que corría Paul. Ese carro existe y está restaurado y está vivo, ¿no? ¿Lo tiene usted? Sí, es lo que llamamos nosotros un sobreviviente. Entonces, y de resto, bueno, como estábamos ahí en los piques que eran, bueno, toda esa serie, ahí estaba Juan también, que creo que Juan llevaba un Nova, estaba Graciliano, estaba Clodo Rodríguez, de Repuesto Rodríguez, tenía un Mustang, y bueno, estamos recordando, bueno, una época de lo que es pique, ¿no? Y después circuito, nosotros teníamos allá el Chupao, que era en la época de circuito, que estaba corriendo con un Opel Manta, que también estaba entre los 3 Opel Manta que estaba con nosotros, patrocinado con nosotros. También mi hermano Alfredo estuvo corriendo con Opel Manta. Sí, y campeonatos nacionales de motonáutica, no Rally del Orinoco. Ustedes ganaron, fueron... En motonáutica, mi hermano Alfredo tiene el récord, en aquella época tenía el récord nacional de velocidad con 118 millas y gana consecutivamente 2 campeonatos nacionales. Gana un campeonato nacional, vuelve el otro campeonato y de un campeonato nacional de las 12 carreras gana 11. Sí, eso fueron... Gana 11 y bueno, la lancha siempre estuvo el equipo todo bien compenetrado, desde los choferes hasta ayudantes, todo, y se logró el objetivo. Esa se la regaló él, esa lancha después del campeonato se la regala a Osvaldo Ledesma, que es un corredor amigo, muy amigo de Superautos Carabobo de Valencia, y él gana con esa misma lancha, gana un campeonato. Entonces Alfredo ganó 2 campeonatos consecutivos y en total fueron 2 campeonatos. De motonáutica. De motonáutica. Eso es correcto. Nos vamos a un pit stop, pero quédense con nosotros que ya regresamos. Amigas y amigos, y regresamos de nuestro pit stop en este último programa 2019 de Grand Prix, y nuestro huésped don Manolo Ruiz, figura primordial y principal en la motonáutica en nuestra región. Don Manolo, se acabó el 2019, este es el último programa. ¿Qué dice si nos despedimos de la audiencia, de la fanaticada, de los amigos de los fierros? Bueno, que seguimos aquí en Venezuela, vamos a seguir aquí. Seguimos adelante, nosotros no nos vamos, seguimos con todo el empeño del mundo a seguir trabajando, ya con el almanaque un poquito a cuesta, pero igual seguimos trabajando y este es el mejor país del mundo. No hay ningún país en el mundo mejor que nuestra patria. Así que seguimos echándole pichón y nosotros no paramos, aunque el almanaque ya pega porque ya no es lo mismo que antes, pero somos venezolanos, seguimos trabajando. Y no nos metemos en política, sino nosotros es trabajar y seguir trabajando por mi país. Sí, señor. Como decía aquel gran hombre, no te preguntes qué puede hacer tu país por ti, sino que puedes hacer tú por tu país. Y otro gran hombre, ya que estamos hablando
de mecánica, de fierros, de carrera, Enzo Ferrari, que hasta Enzo Ferrari le tocó en una época de su vida emigrar, se regresó diciendo: en cualquier lugar del mundo a donde vayas vas a sufrir. Así que si voy a sufrir, prefiero hacerlo bajo el cielo de mi patria. Con esto nos despedimos de ustedes en este nuestro último programa de Grand Prix de este año. Así que, amigas, amigos, llegamos a la meta de nuestro programa y bajamos la bandera a cuadros. Llegamos a ustedes gracias a Yanis Bello en la producción general y Bayán Campos en la edición y montaje. Nuestro ingeniero de pista en los pits, José González, y al volante quien les habla, Salvador Facio, certificado de locución 30.274. Agradecemos a don Manolo Ruiz por haber estado con nosotros en este último programa. Esperamos haberlos entretenido y los esperamos todos los sábados de 12 a 1 de la tarde por OK 101 FM Estéreo. Feliz tarde, manejen con cuidado, sonríanle a quien tienen a su lado y sobre todo vayan con Dios. ¡Feliz Año Nuevo! ¡Chao!